El dato de inflación de octubre que se publicó la semana pasada dio mejor a lo esperado. La inflación mensual fue del 2,7% y fue el registro más bajo desde noviembre del año 2021. En el gobierno, obviamente, festejaron la noticia, pero no son pocos los que dicen que la baja de la inflación se explica en realidad por algo malo que le está pasando a la economía, y es la recesión o la caída de la actividad económica. ¿Es esto así? Lo analizamos a continuación. Es muy frecuente escuchar en analistas que hablan de economía que existe una relación directa entre la inflación y el crecimiento de la actividad económica. Esto quiere decir que cuando aumenta la inflación, también está aumentando la actividad económica, pero cuando cae la inflación, esto tiene que ver con una retracción de la actividad económica que puede manifestarse en un crecimiento más lento de la producción o bien una caída directamente de la producción de un país en términos agregados. Si le ponemos a esto una relación de causalidad, decimos que cuando la economía crece, entonces suben los precios, entonces hay inflación, pero cuando la economía cae, está cayendo la demanda y por lo tanto hace que o bien los precios no suban tanto o que incluso los precios caigan. Esta mirada sobre la economía no es completamente descabellada. De hecho, estos eventos ocurrieron en la historia y podemos dar como ejemplos la crisis de los años 30 en los Estados Unidos o más acá en el tiempo, la gran crisis financiera internacional del año 2008. Si miramos los datos para Estados Unidos, vamos a encontrar que entre 1929 y 1932, la tasa anual de inflación pasó de ser 0% a ser negativa en 10,5%. Estamos hablando de un momento en donde no solo bajó la inflación, que era de 0, sino que se volvió negativa. O sea que los Estados Unidos, a principios de la década del 30, enfrentaron una etapa de deflación, un evento definido por la caída generalizada del nivel de precios en una economía. En ese mismo periodo, si vemos la evolución del PBI norteamericano, observamos que este cayó en 1930, en 1931 y también en 1932. O sea que durante esta época, un descenso de la inflación, en este caso un proceso de deflación, fue acompañado de un proceso de fuerte caída económica. Si vamos a los datos de la más reciente crisis financiera internacional, observamos que el PBI en los Estados Unidos creció 2% en el año 2007, pero esta tasa se desaceleró hasta el 0,1% anual en el 2008 y posteriormente, en el 2009, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos cayó nada menos que un 2,6%. Es decir, durante ese periodo, la actividad económica no solo que empezó a crecer más lentamente, sino que incluso cayó respecto de periodos previos. Y al mismo tiempo que esto pasaba, también hubo un proceso de desinflación. En el año 2008, por ejemplo, la inflación anual fue del 3,8%, mientras que en el año 2009 esta tasa de inflación había caído hasta el menos 0,9%. Nuevamente los Estados Unidos atravesaban un episodio de deflación. Los precios no solamente empezaron a crecer más lento, sino que incluso empezaron a caer respecto de periodos anteriores. Así que bien, para estos dos casos de la historia sí se observó una relación directa entre inflación y actividad económica. En la medida que la actividad económica entraba en un terreno de descenso o en un terreno negativo, lo mismo pasaba con el movimiento de los precios. Pero que algo haya ocurrido en una ocasión, en un país, o en muchas ocasiones, en muchos países, no quiere decir necesariamente que siempre va a ocurrir lo mismo todo el tiempo en todas las latitudes. De hecho, lo que ha pasado en Argentina durante nada menos que los últimos 10
o un poco más de años, es exactamente lo contrario de lo que observamos recién que pasó en los Estados Unidos. Veamos este gráfico. Acá lo que tenemos es la tasa de inflación anual para la Argentina entre enero del año 2013 y enero del año 2020. Como se observa, es una curva oscilante. Subió la inflación en el año 2014 para volver a caer en el 2015. Luego subió la inflación anual nuevamente en el año 2016 para volver a caer tiempo después. Y finalmente la inflación vuelve a subir allá por el año 2018-2019. ¿Qué pasa si a este gráfico le superponemos otro gráfico, que es el gráfico que muestra al estimador mensual de la actividad económica? Un indicador que elabora el Índice Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, para mostrar la evolución mensual de nuestro Producto Bruto Interno. Si hacemos esto, vemos que en cada periodo donde la inflación anual, la línea celeste, sube, la producción, que es la línea azul oscura, cae. Y por el contrario, vemos que en cada momento en que la inflación es la que cae, la economía, la producción agregada de la economía argentina, comienza a recuperarse. O sea que, contrariamente a lo que veíamos en los Estados Unidos, para el caso argentino de los años 2013-2020, la relación entre inflación y actividad económica no es directa, sino que es inversa. Cuando aumenta la inflación, cae la economía, pero cuando se reduce la tasa de inflación, la economía comienza a recuperarse. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en el momento actual. Como pueden ver en este gráfico, la tasa de inflación comienza a acelerarse en agosto de 2023 para pegar un salto hacia fines del año pasado y el primer trimestre de este año. ¿Y qué pasó con la actividad económica en ese mismo periodo? Nuevamente, si superponemos el gráfico del estimador mensual de actividad económica, vemos que la producción venía en caída desde agosto de 2023 y que esa caída encontró un piso en abril y en junio de 2024. ¿Qué pasó en abril de 2024? La inflación anual en Argentina encontró un valor máximo de 289% anual, pero de ahí entonces esta tasa de inflación empezó a reducirse. ¿Y qué pasó con la actividad económica cuando la tasa de inflación anual empezó a reducirse? La actividad económica rompió su tendencia bajista, buscó y encontró un piso y a partir de entonces empezó una lenta, tenue, moderada, lo que ustedes quieran, pero empezó un proceso de rebote o de recuperación económica. La primera conclusión entonces es que la inflación no está cayendo producto de que está cayendo la economía, porque en realidad no está cayendo la economía. La producción agregada de Argentina está creciendo respecto de meses anteriores, está atravesando un periodo de rebote o recuperación económica después de un momento recesivo. Y al mismo tiempo que eso pasa, cae la tasa de inflación. Con lo cual, no se puede argumentar que la tasa de inflación cae porque cae la economía. Porque en realidad, como ya dije, lo que está pasando es que la economía se está recuperando al mismo tiempo que cae la inflación. Y agrego acá que esto no es nada raro a la luz de la historia reciente de Argentina que acabamos de repasar. Como les decía, entre el año 2013 y el año 2020, la relación entre inflación y actividad económica siempre fue negativa. Más inflación era más caída de la economía y una recuperación económica se daba siempre que bajaban los niveles de inflación. La pregunta es, ¿por qué pasa esto que parece contrario al sentido común o contrario y distinto a otras experiencias de otros países en otros momentos históricos? Desde mi punto de vista, y creo que voy a encontrar bastante consenso acá, debería decir que lo que pasa es que los últimos momentos de saltos de la tasa de inflación en la historia argentina han tenido que ver con ajustes del tipo de cambio. Es decir,
valores para el dólar que venían en una senda y de un momento a otro pegan un salto. Por ejemplo, en el 2014, el gobierno de entonces decidió que el dólar oficial dejara de costar 6 pesos y empezara a costar 8 pesos. Bueno, ese salto discreto del tipo de cambio afectó el índice general de precios y generó este aumento de la tasa de inflación. Por otro lado, en el año 2016, cuando se eliminó el cepo cambiario, el dólar pasó de 9 a 14, nuevamente un salto discreto del dólar que afectó al alza la tasa de inflación. Y por último, en el año 2018, ya sin cepo en operación, pero con un dólar que más o menos había venido tranquilo en la zona de los 12, 15, 16 pesos en el año 2017, y para el 2018 pegó un salto hasta más o menos 25 y luego incluso muy por encima de eso. Ese salto del dólar afectó hacia arriba la tasa de inflación. ¿Y qué pasa cuando la inflación viene impulsada por este tipo de saltos? Bueno, pasa que afecta los costos de las empresas. Las empresas encuentran que ahora es mucho más caro producir, pero por otro lado, también pasa que reduce el salario real de los consumidores. Entonces, por un lado tenemos un sector productivo, motivos de oferta, que explican un descenso de la producción, pero por otro lado también tenemos motivos de demanda, un salario real más deteriorado, que también contribuyen a explicar una caída de la economía. Y lo mismo puede decirse de los tiempos actuales. El gobierno actual apenas asumió, decidió sincerar parcialmente el precio del dólar, llevándolo de 300 a 800 pesos. Eso obviamente impactó en la inflación de forma positiva, es decir, para arriba, pero también impactó en la economía de forma negativa, reduciendo la rentabilidad de las empresas al aumentar sus costos, pero también reduciendo el poder de compra de los clientes al deteriorar el salario real. Esto es lo que explica entonces que la suba de la inflación en Argentina esté ligada a una caída de la economía, y por ahí no, como puede pasar en otros países y en otros contextos específicos, aumentos de la inflación que estén relacionados con un incremento de la producción agregada. Para ir cerrando este video, quiero referirme a un estudio que hicieron en el Banco Central de Argentina en el periodo en el que Federico Sturzenegger era su presidente. Este estudio buscó mostrar cuál era la relación entre la inflación y el crecimiento económico en Argentina a través de toda su historia. Y en ese estudio mostraban que a lo largo de la historia argentina, la inflación había sido no un incentivo al crecimiento, sino un lastre para el crecimiento, y que lo que se verificaba era que a mayores niveles de inflación, menor era el crecimiento económico. La conclusión que se sacaba de ahí entonces era que no había nada más expansivo para hacerle a la economía argentina, es decir, no había nada más pro producción, ninguna medida más beneficiosa para que creciera la producción que bajar o terminar eventualmente con el flagelo de la inflación. Creo que al día de hoy esta conclusión se mantiene, y como estamos viendo, en la medida que va reduciéndose la inflación, la economía comienza a recuperarse. Esperemos que este camino se sostenga y siga bajando la inflación, y esta recuperación económica se transforme en un crecimiento económico sostenido y sostenible. ¿Te quedó alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No dejes de ponerlo acá abajo en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compartilo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.